Cuando vi el BMW negro estacionado en mi entrada, donde siempre había estado el rosal que planté cuando mi esposo murió hace 15 años, supe que algo terrible estaba por revelarse. Tenía 67 años. Había construido un imperio textil desde cero. Había enterrado a mi esposo. Había criado a mi hijo sola. Y jamás, en todos esos años de lucha y sacrificio, había sentido el tipo de traición helada que me atravesó el pecho esa tarde de octubre. El viaje a Sao Paulo debía durar una semana. Reuniones con proveedores, negociaciones que habían tomado meses coordinar, pero la gripe de mi socio principal canceló todo el itinerario en cuestión de horas. Volví a casa 3 días antes, cansada, con la maleta todavía sin desempacar completamente del viaje anterior a Buenos Aires, ansiosa solo por dormir en mi propia cama. Nunca imaginé que al abrir la puerta de mi casa, la casa que compré con el sudor de 30 años de trabajo, encontraría a Valeria, la esposa de mi hijo Marcos, dirigiendo a 3 hombres que cargaban mi sofá antiguo, el que heredé de mi madre, hacia un camión de mudanzas. Ella no se sobresaltó al verme. Eso fue lo más perturbador. Simplemente se dio vuelta, con esa sonrisa que siempre me había parecido demasiado perfecta, demasiado ensayada, y dijo con una tranquilidad que me erizó la piel: «Marta, qué sorpresa. Pensé que volvías el jueves. Estamos haciendo algunas reformas antes de mudarnos. Queríamos darte una sorpresa». Mudarse a mi casa, sin preguntarme, sin siquiera mencionarlo. Antes de seguir, quiero invitarte a algo especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Así sé que valoras este contenido. Y dime en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Ahora sí, continuemos. Dejé caer mi bolso de viaje al suelo. El sonido resonó en el vestíbulo como un disparo. Los hombres de la mudanza se detuvieron, mirando entre Valeria y yo, claramente incómodos ante la tensión repentina. Mi voz, cuando finalmente salió, era más calmada de lo que me sentía por dentro. ¿Mudarse? ¿Aquí? ¿A mi casa? Valeria hizo un gesto despreocupado con la mano, como si estuviera espantando una mosca. Bueno, técnicamente ya no es solo tu casa, ¿verdad? Marcos me explicó todo sobre el testamento que hiciste el año pasado. Pusiste la casa a nombre de ambos, tuyo y de él. Como somos matrimonio, pues... Se encogió de hombros. Queríamos aprovechar que estabas de viaje para organizar todo. Necesitamos el espacio. El apartamento donde vivimos es muy pequeño ahora que estoy embarazada. El mundo se detuvo. Embarazada. Iba a ser abuela, y me estaba enterando así, en medio de esta invasión, de este robo disfrazado de reforma familiar. Por un segundo, solo un segundo, el instinto de abuela brotó en mí. La alegría, la emoción de saber que habría una nueva vida. Pero esa chispa murió al instante cuando vi la frialdad en los ojos de Valeria. No había amor ahí. Había cálculo. Había victoria. «¿Dónde está Marcos?», pregunté. «Mi hijo. Mi único hijo. El niño al que había dado todo. En el trabajo. Volverá tarde. Pero está al tanto de todo, Marta. De hecho, fue idea suya empezar hoy. Dijo que sería más fácil si no estabas aquí. Ya sabes, para evitar el drama emocional». Hizo una pausa. «Siempre has sido muy apegada a tus cosas. Apegada a mis cosas. Como si mis 40 años de recuerdos fueran un capricho de vieja sentimental». Miré más allá de ella, hacia la sala. Las paredes estaban desnudas. Los cuadros que mi esposo y yo habíamos coleccionado en nuestros viajes, la acuarela de Cartagena, el óleo de Quito, las fotografías de Machu Picchu, habían desaparecido. La librería antigua de caoba que perteneció a mi abuelo ya no estaba. En su lugar, había cajas de cartón apiladas y manchas más claras en la pintura donde habían estado los muebles durante décadas. «¿Dónde están mis cosas?». Cada palabra salió como hielo. Valeria consultó su teléfono, aburrida. «Oh, vendimos algunas». Las antigüedades valían bastante, ¿sabías? Encontramos un anticuario en el centro que nos dio buen precio. Lo demás está en un depósito. No te preocupes, guardamos las cosas realmente importantes. Las fotos y eso. Vendieron mis cosas, sin permiso, sin consultarme, mis recuerdos, mi historia, mi vida, reducida a antigüedades que valían bastante. Sentí que algo se quebraba dentro de mí. No era solo rabia, era algo más profundo, más oscuro.
Era la comprensión terrible de que había estado ciega, que mi hijo, mi Marcos, el niño al que había criado para ser honorable, para valorar la familia, me había traicionado. Y no solo eso, había enviado a su esposa a ejecutar el golpe mientras él se escondía en el trabajo, cobarde, evitando enfrentarme. Durante los siguientes minutos, mientras Valeria continuaba dando instrucciones a los cargadores, como si yo no estuviera allí, como si fuera una intrusa en mi propio hogar, caminé por la casa en estado de shock. Cada habitación contaba una historia de pérdida. Mi dormitorio, la cómoda donde guardaba las joyas de mi madre, había sido vaciada. La cocina, los utensilios de cobre que mi esposo me regaló en nuestro 10º aniversario, desaparecidos. El estudio, mi escritorio, donde había construido mi negocio desde cero, ya no estaba. En su lugar, había una cuna a medio armar y bolsas de ropa de bebé. Habían convertido mi santuario en su almacén. Habían borrado mi existencia de mi propia casa. Cuando regresé a la sala, Valeria estaba firmando un documento para el camión de mudanza. Me vio y sonrió de nuevo. Esa sonrisa que ahora reconocía como pura malicia disfrazada de amabilidad. No te preocupes, Marta. Dejaremos la habitación de servicio para ti. Es pequeña, pero cómoda. Así podrás ayudarnos con el bebé cuando nazca. ¿No es maravilloso? Seremos una familia de verdad. La habitación de servicio. Me estaba ofreciendo la habitación de servicio. En mi propia casa. Algo cambió en mí en ese momento. La Marta que había entrado por esa puerta, cansada, confiada, ingenua, murió. Y nació alguien nuevo. Alguien que no iba a ser víctima. Alguien que iba a luchar. «Sal de mi casa», dije, mi voz tan baja que casi fue un susurro. Valeria parpadeó, sorprendida por primera vez. «¿Perdón? He dicho que salgas. De mi casa. Ahora». La risa de Valeria fue como vidrio rompiéndose, aguda, cruel, llena de diversión genuina ante lo que claramente consideraba una rabieta de vieja. «Ay, Marta, no seas dramática. Legalmente, esta casa también es de Marcos, y lo que es de Marcos es mío. Así funcionan los matrimonios, ¿recuerdas? O tal vez no. Sé que estuviste sola mucho tiempo después de que tu esposo muriera. Cada palabra era una puñalada deliberada. Mira, sé que esto es un ajuste, pero lo superarás. Las personas mayores son resistentes al cambio, es normal. Dale unos días y verás que es para mejor. Personas mayores. Como si mi edad me hubiera vuelto irrelevante, descartable. Como si mis 67 años fueran una discapacidad que me hacía menos humana, menos digna de respeto. Marcos no tiene autoridad para disponer de esta casa sin mi consentimiento, dije, cada palabra medida, controlada. Mi mente empresarial, la que había navegado décadas de negociaciones difíciles, estaba tomando el control. El testamento que hice incluye cláusulas específicas. La propiedad es compartida, sí, pero cualquier decisión sobre venta, alquiler o cambios significativos requiere mi aprobación, lo cual no han obtenido. Valeria me estudió con una mirada nueva. Había subestimado a la vieja sentimental. Podía ver los engranajes girando en su cabeza, recalculando su estrategia. Bueno, entonces hablarás con Marcos cuando llegue a casa. Estoy segura de que pueden resolverlo como adultos. Su tono se había vuelto más cauteloso, pero no había rastro de disculpa. Mientras tanto, los muebles ya están en el camión. Sería una pérdida de dinero hacerlos volver. «¡Que vuelvan!», ordené, mirando directamente al supervisor de la mudanza, quien había estado observando todo el intercambio con creciente incomodidad. «No tienen autorización para remover nada de esta propiedad. Si se llevan algo, presentaré cargos por robo». El hombre miró a Valeria, luego a mí, claramente deseando estar en cualquier otro lugar. «Señora, nosotros solo hacemos el trabajo. Quien contrató el servicio fue la señora Valeria. Si hay un conflicto legal entre ustedes, no podemos meternos en medio». «No hay conflicto legal», espetó Valeria. «Es mi suegra siendo difícil». «Hay un conflicto legal», la corregí firmemente. «Soy Marta Solís de Restrepo, dueña de Textiles Solís. Pueden verificar mi identidad. Esta es mi propiedad. No di consentimiento para esta mudanza. Les recomiendo devolver todo antes de que esto escale». El nombre de mi empresa hizo efecto. Después de 3 décadas en el negocio, mi compañía era conocida en toda la ciudad. El supervisor sacó su teléfono, presumiblemente para llamar a su jefe. Valeria me fulminó con la mirada.
Esto es ridículo. Marcos va a estar furioso. Que lo esté, respondí. Y en ese momento, mientras la miraba, realmente la miraba por primera vez desde que Marcos la había traído a casa hace 3 años, vi lo que había estado negándome a ver. Vi la manipulación, vi la ambición fría. Vi a alguien que había visto en mi hijo no a un hombre a quien amar, sino a un medio para un fin. Y el fin era mi casa, mi dinero, mi vida. Mientras el supervisor hablaba en voz baja por teléfono, aproveché para estudiar mejor la situación. Valeria tenía 28 años, 26 cuando conoció a Marcos. Hermosa, sí, de una manera estudiada, cabello largo y rubio, claramente teñido, maquillaje perfecto incluso un martes por la tarde, ropa de diseñador que siempre me había parecido demasiado costosa para alguien que supuestamente trabajaba como asistente administrativa. Marcos me había contado que venía de una familia humilde del interior, que había llegado a la ciudad buscando mejores oportunidades. Yo había admirado eso, me había identificado con esa hambre de superación. Ahora me preguntaba cuánto de su historia era verdad. Marcos tenía 35 años, era ingeniero civil, exitoso por derecho propio, no gracias a mi dinero, sino a su propio talento. Alto, de facciones suaves como su padre, pero con mi determinación. O eso había creído. Ahora no estaba segura de conocerlo en absoluto. ¿Cómo había llegado a este punto? Como mi hijo, el niño que lloraba si accidentalmente pisaba una hormiga, se había convertido en alguien capaz de robarme mi hogar. La memoria me llevó atrás, a días más simples. Marcos tenía 8 años cuando su padre, Roberto, murió en un accidente de tráfico. Un camión que se saltó un semáforo rojo, una colisión brutal, muerte instantánea. Recuerdo haber pensado que el mundo se había terminado. Roberto era mi roca, mi compañero, el amor de mi vida. Pero tenía un hijo que dependía de mí, un negocio pequeño que apenas empezaba, y no había tiempo para desmoronarme completamente. Trabajé. Dios, ¿cómo trabajé? 16, 18 horas al día, construyendo el negocio, asegurándome de que Marcos tuviera todo lo que necesitaba. Buena educación, actividades extracurriculares, vacaciones ocasionales. Le di todo, incluido, quizás, demasiada indulgencia. Quizás, en mi deseo de compensar la pérdida de su padre, de asegurarme de que nunca sintiera que le faltaba algo, lo había malcriado. Quizás había creado un monstruo de expectativas, alguien que creía que merecía todo sin ganárselo. O quizás esto no tenía nada que ver con cómo lo crié, y todo que ver con quién había elegido como esposa. El supervisor terminó su llamada. Señora Restrepo, mi jefe dice que devolveremos los artículos hasta que esto se resuelva legalmente. No queremos problemas. Valeria explotó. Esto es absurdo. Marcos pagó por este servicio. Marcos puede solicitar un reembolso, dije fríamente. Los muebles vuelven. Ahora. Las siguientes 2 horas fueron una especie de teatro del absurdo. Los mismos hombres que habían cargado mis pertenencias al camión ahora las devolvían, pieza por pieza. Valeria llamó a Marcos no menos de 15 veces, cada llamada más histérica que la anterior. Yo me senté en el único sillón que habían dejado, mi viejo sillón de lectura, probablemente porque era el más gastado, el menos vendible, y observé en silencio mientras mi casa era gradualmente restaurada a algo parecido a su estado original. Pero nada volvería a ser igual. Incluso con los muebles de regreso en su lugar, la casa se sentía violada, contaminada. Cada objeto que reingresaba parecía llevar la huella de manos extrañas, de intenciones maliciosas. Mi hogar ya no era mi santuario. Era un campo de batalla. Cuando el último mueble estuvo de vuelta, cuando el camión finalmente se alejó por la calle, Valeria me enfrentó. Su máscara de civilidad se había deslizado completamente. El rostro que me mostró ahora era pura furia. Esto no termina aquí, siseó. Marcos es mi esposo. Esa casa también es suya. No puedes mantenernos fuera para siempre. Puedo y lo haré, respondí. Hasta que entendamos exactamente cuáles son los términos legales de la propiedad compartida, ninguno de ustedes pone un pie aquí sin mi permiso. Eres una vieja amargada, escupió. ¿Sabes por qué Marcos nunca te visita? ¿Por qué siempre encuentra excusas para no venir? Porque eres sofocante, controladora. No puedes soportar que él tenga su propia vida, su propia familia.
Por eso hiciste ese testamento estúpido, ¿verdad? Para mantenerlo atado a ti incluso después de tu muerte. Patético. Cada palabra estaba diseñada para herir y lo lograba. Pero yo había soportado peores cosas. Había enterrado a mi esposo. Había construido un negocio contra todos los pronósticos en una industria dominada por hombres. Había sobrevivido crisis económicas, traiciones comerciales, años de soledad aplastante. No iba a dejar que una mujer de 28 años con agenda propia me destrozara. «Vete de mi casa», repetí, esta vez con una calma helada que claramente la desconcertó más que mis gritos anteriores. «Si Marcos quiere hablar conmigo, sabe dónde encontrarme. Pero tú, Valeria, no eres bienvenida aquí nunca más». Ella abrió la boca, sin duda para lanzar otro veneno, pero algo en mi expresión debió advertirle que había llegado al límite. Se dio vuelta, agarró su bolso de diseñador del suelo y salió dando un portazo que hizo temblar las ventanas. El silencio después de que Valeria se fue ensordecedor. Me quedé inmóvil en medio de mi sala, rodeada de muebles que ya no se sentían completamente míos, en una casa que ya no se sentía como hogar. Las sombras de la tarde se alargaban por el suelo, y me di cuenta de que habían pasado horas desde que había llegado, horas que habían cambiado todo. Me obligué a moverme. Primero, revisé cada habitación metódicamente, catalogando mentalmente qué había desaparecido, qué había sido movido, qué daños había. En el dormitorio principal, descubrí que no solo habían vaciado la cómoda de mi madre, habían forzado la cerradura del joyero pequeño donde guardaba las piezas más valiosas, los aretes de esmeraldas que Roberto me regaló en nuestro 20º aniversario, desaparecidos. El reloj de bolsillo de oro de mi abuelo, que había sobrevivido 3 generaciones, desaparecido. El collar de perlas que había sido de mi abuela, desaparecido. No eran solo objetos, eran mi historia, mi linaje, los únicos enlaces tangibles que me quedaban con las personas que había amado y perdido. Y Valeria los había tomado como si fueran suyos, como si tuviera derecho a borrar mi pasado para financiar su futuro. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y tomé fotografías de todo. La cómoda forzada, los espacios vacíos, cada evidencia del robo. Luego llamé a la policía. La operadora fue amable, pero no particularmente alentadora. ¿Los objetos fueron tomados por un miembro de la familia?, preguntó. Por mi nuera. ¿Y su hijo está al tanto? Aparentemente, sí. Un suspiro. Señora, esto suena como un asunto civil, no criminal. Si su hijo es copropietario y autorizó a su esposa, es complicado. Puede presentar un reporte, pero probablemente necesitará resolver esto a través de un abogado, no de nosotros. Colgué sintiéndome aún más impotente. Por supuesto que necesitaba un abogado, pero era tarde, los bufetes estarían cerrados. Eso tendría que esperar hasta mañana. Mientras tanto, estaba sola en esta casa que ahora se sentía como territorio enemigo, esperando la inevitable confrontación con mi hijo. Marcos llegó a las 9 de la noche. Escuché su auto en la entrada, ese auto que yo había ayudado a financiar cuando consiguió su primer trabajo importante, y luego sus pasos en el porche. Tenía su propia llave, por supuesto, pero esta vez tocó el timbre. Un gesto simbólico, reconociendo quizás que las cosas habían cambiado. Abrí la puerta y vi a mi hijo, alto, atractivo, vestido con un traje caro que no reconocí. Parecía cansado, pero también tenso, a la defensiva. Vi a su padre en sus ojos, esos mismos ojos café cálido que solían mirarme con adoración incondicional cuando era niño. Ahora solo vi incomodidad y algo que podría haber sido culpa. «Mamá», dijo, y su voz era la de un extraño, formal, distante. «Necesitamos hablar». «Pasa», respondí haciéndome a un lado. Era mi casa, pero de alguna manera me sentía como si estuviera permitiendo la entrada a un invasor. Se sentó en el sofá que casi había perdido hoy, y se aflojó la corbata. Yo tomé el sillón frente a él, la mesa de centro entre nosotros como un campo de batalla en miniatura. «Valeria me llamó», comenzó, innecesariamente. «Está muy alterada». «Ella está alterada», repetí, sin poder creer lo que estaba escuchando. «Marcos, tu esposa intentó robar mi casa, vendió mis pertenencias, forzó mi joyero y se llevó las joyas de la familia». «¿Y ella está alterada?» Él se pasó una mano por el cabello.
Un gesto que reconocí desde su infancia. Lo hacía cuando sabía que estaba en problemas. No fue robo, mamá. Somos familia. Y técnicamente, yo soy copropietario. ¿Técnicamente? La palabra salió como un látigo. Marcos, ¿cuándo te convertiste en alguien que se escuda detrás de tecnicismos para justificar traicionar a tu propia madre? No es traición. Su voz subió, defensiva. Es práctica. Esta casa es enorme, vives sola. La mantienes como un museo. Nosotros necesitamos espacio. Vamos a tener un bebé. ¿Lo sabías? ¿O estás tan absorta en tu mundo que ni siquiera te importa que vas a ser abuela? El bebé. Ese era su as bajo la manga, su basa emocional. Y funcionó, parcialmente. Sentí una punzada aguda de dolor y pérdida. Debería haber sido un momento de alegría, de celebración. Mi primer nieto. En cambio, era un arma siendo usada contra mí. Me acabo de enterar hoy, dije, mi voz más suave ahora, de la peor manera posible, en medio de descubrir que mi hijo y mi nuera planeaban expulsarme de mi propia casa. ¿Esperabas que lo celebrara? Marcos tuvo la decencia de verse avergonzado. No era así como queríamos contártelo. ¿Cómo querías contármelo, Marcos? ¿Presentándome un hecho consumado? Sorpresa, mamá, nos mudamos a tu casa, vendimos tus cosas. Ah, y por cierto, ¿vas a ser abuela? Queríamos evitar este tipo de drama exactamente, dijo, recuperando su tono defensivo. Sabíamos que ibas a ponerte difícil. Siempre te pones difícil cuando se trata de cambios. ¿Difícil? ¿Defender mis derechos básicos es ser difícil? Eres mi madre, explotó, poniéndose de pie. Se supone que debes apoyarme. Se supone que debes alegrarte de que voy a tener una familia. Pero no, todo siempre tiene que ser sobre ti, sobre tus sentimientos, sobre tu casa, sobre tus cosas. Me puse de pie también, enfrentándolo. Yo, que solo medía 1,62 m frente a mi hijo de 1,85 m. Pero en ese momento, yo era la más alta. Yo era la que tenía el poder moral. Te di todo, dije, cada palabra temblando con décadas de sacrificio. Trabajé 3 trabajos para pagarte la universidad después de que tu padre murió. Me salté comidas para que tú tuvieras deportes y clases de música. Me quedé despierta noches enteras ayudándote con proyectos. Te apoyé en cada decisión, incluso cuando elegiste a Valeria, aunque algo en mi instinto me advertía. Y ahora me acusas de ser egoísta porque no quiero ser expulsada de mi propia casa. Nadie te está expulsando. Íbamos a dejarte quedarte, en la habitación de servicio, en mi propia casa. ¿Y se supone que debo estar agradecida? El silencio que siguió era denso con años de cosas no dichas. Vi algo cruzar el rostro de Marcos, algo que no pude descifrar. ¿Duda? ¿Vergüenza? ¿O simplemente cansancio de esta conversación? Mamá, dijo finalmente, su voz más calmada pero no más cálida. No quiero pelear contigo, pero necesitas entender. Voy a ser padre. Mi prioridad ahora es mi familia, Valeria y el bebé. No puedo seguir siendo tu niñito para siempre. No te estoy pidiendo que seas mi niñito, respondí, sintiendo lágrimas ardiendo en mis ojos, pero negándome a dejarlas caer. Te estoy pidiendo que seas mi hijo, que me trates con el respeto básico que se merece cualquier ser humano, sin importar nuestra relación. Y yo te estoy pidiendo que entiendas que las cosas están cambiando, que no puedes controlar todo. No estoy tratando de controlar nada. Estoy tratando de proteger lo que es mío por derecho. Nos miramos, madre e hijo, a través de un abismo que parecía imposible de cruzar. ¿Cuándo había comenzado esto? ¿Cuándo se había envenenado nuestra relación hasta este punto? ¿O siempre había estado ahí, estas tensiones, estos resentimientos, enterrados bajo capas de amor obligatorio y deber familiar? Contrata un abogado si quieres, dijo Marcos finalmente yendo hacia la puerta. Nosotros también lo haremos, pero esto va a pasar, mamá. Nos vamos a mudar aquí, con o sin tu bendición, es mi derecho legal. Y defenderé mis derechos legales, respondí. Aunque eso signifique enfrentarme a ti. Se detuvo en la puerta, su espalda hacia mí. ¿Sabes qué es lo más triste? Que papá jamás hubiera dejado que llegáramos a esto. Él sabía cómo ser padre sin ser sofocante. Tú nunca aprendiste ese equilibrio. Y con eso se fue, dejándome con palabras que dolían más que cualquier golpe físico podría, porque había invocado a Roberto.
Había usado a mi esposo muerto, el amor de mi vida, como un arma contra mí. Esa noche no dormí. Me quedé despierta en la cama que había compartido con Roberto durante 20 años, mirando el techo, reproduciendo la conversación con Marcos una y otra vez, buscando el momento exacto en que todo se había torcido. ¿Había sido cuando conoció a Valeria? ¿O había comenzado antes, durante su adolescencia, cuando empezó a distanciarse naturalmente, como todos los hijos lo hacen? Roberto. Su nombre era un fantasma que no me abandonaba. Marcos tenía razón en una cosa. Roberto jamás hubiera dejado que llegáramos a esto, pero no por las razones que Marcos pensaba. Roberto hubiera visto a través de Valeria desde el primer día. Tenía ese don para leer a las personas, para ver más allá de las fachadas. Yo había perdido eso con los años. O tal vez simplemente había querido creer tanto que Marcos había encontrado el amor verdadero que me cegué voluntariamente. A las 5 de la mañana me rendí con el sueño. Me levanté, preparé café y para cuando el sol comenzó a asomar en el horizonte, ya había hecho una lista mental de todo lo que necesitaba hacer. Primero, documentar todo. Segundo, encontrar al mejor abogado de propiedad de la ciudad. Tercero, investigar a Valeria, porque algo en mi instinto, ese mismo instinto que me había ayudado a construir un negocio exitoso, me decía que había más en su historia de lo que sabía. A las 9 en punto llamé a Ernesto Salazar, el abogado que había manejado el testamento de Roberto y mi propio testamento posterior. Era viejo, tenía 74 años, pero su mente era afilada como cuchillo. Marta, su voz cálida llenó la línea. ¿Qué puedo hacer por ti? Le conté todo, cada detalle sórdido. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Esto es complicado, dijo finalmente. El testamento que hiciste el año pasado, poniendo la casa también a nombre de Marcos, fue a insistencia tuya. ¿Recuerdas por qué lo hiciste? Sí, lo recordaba. Había sido después de un susto de salud, una arritmia cardíaca que resultó ser menor pero que me había atemorizado. Marcos había estado preocupado, atento. Habíamos tenido largas conversaciones sobre legados y futuro. Él me había dicho que no quería esperar a que yo muriera para heredar, que quería que viéramos la casa como patrimonio familiar compartido. Y yo, tonta sentimental, había pensado que era hermoso, que era señal de que mi hijo quería mantener viva la memoria de su padre, del hogar donde había crecido. Nunca se me ocurrió que era Valeria plantando las semillas de esta toma de control. Lo recuerdo, dije amargamente. Fui una idiota. No fuiste idiota, fuiste madre. Hay una diferencia. Pero aquí está el problema. Legalmente, Marcos tiene ciertos derechos sobre la propiedad. No puede venderte ni forzarte a salir sin tu consentimiento, pero tampoco puedes negarte completamente a negociar. El juez podría ordenar la venta de la propiedad y división de ganancias si llegamos a eso. Mi corazón se hundió. ¿Estás diciendo que voy a perder mi casa? No necesariamente, pero necesito que seas completamente honesta conmigo. ¿Qué es lo que quieres aquí? ¿Quieres mantener la casa a toda costa? ¿O hay alguna solución que considerarías? Quiero mi casa, dije sin dudar. Pero más que eso, Ernesto, quiero entender qué pasó. Marcos no es así, o no era. Valeria lo ha cambiado, estoy segura de ello. Y antes de que tome cualquier decisión legal, necesito saber exactamente con quién estoy tratando. Entiendo. ¿Quieres que investigue a tu nuera? Sí. Eso costará extra. Y puede que no encuentres lo que esperas. A veces las personas son exactamente lo que parecen. Y a veces no. Investígala, Ernesto. Todo. ¿De dónde viene? Su familia, su historia laboral, sus finanzas. Todo. Cuando colgué, me sentí un poco mejor. Al menos estaba haciendo algo. Al menos no era una víctima pasiva. Mientras tanto, había un negocio que administrar. Textiles Solís no se manejaba solo. Y aunque tenía gerentes capaces, había decisiones que solo yo podía tomar. Me vestí con cuidado. Traje sastre negro, perlas, las que Valeria no había logrado robar, maquillaje discreto. A los 67 años había aprendido que la apariencia era armadura. Cuando entré a mi oficina ese día, nadie hubiera adivinado que mi mundo se estaba desmoronando. Mi asistente, Carolina, una mujer eficiente de 40 años que llevaba conmigo una década, notó algo de inmediato. ¿Estás bien?
preguntó, cerrando la puerta de mi oficina detrás de ella. Carolina era más que una empleada, era confidente. Le conté todo. Necesitaba a alguien en quien confiar, alguien que me dijera si estaba loca o si mis instintos eran correctos. Cuando terminé, Carolina estaba lívida. Esa mujer es una manipuladora. Lo he sabido desde que la conocí en la cena de Navidad del año pasado. ¿Te acuerdas de cómo se le insinuaba a todos los ejecutivos casados? ¿Cómo accidentalmente derramó vino en la esposa de Rodríguez? No lo había notado en su momento. Pero ahora, con esta nueva perspectiva, recordaba la incomodidad de esa noche, cómo varias esposas se habían quejado discretamente de Valeria. ¿Qué más viste que yo no vi?, pregunté. Carolina vaciló. Marta, no quiero alimentar paranoia, pero ¿Marcos ha tenido problemas de dinero últimamente? Me quedé helada. ¿Por qué lo preguntas? Porque la última vez que estuvo aquí, hace como 3 meses, lo escuché discutir por teléfono con alguien sobre deudas. Sonaba desesperado. Pensé en mencionártelo, pero no quería meterme donde no me llamaban. Deudas. Eso explicaría la prisa, el timing. No era solo ambición de Valeria, era necesidad. Necesitaban dinero, rápido. ¿Escuchaste cuánto? Mencionó algo sobre 200,000. Podría ser pesos o dólares, no estoy segura. 200,000. Una suma que podría cubrirse fácilmente vendiendo una casa como la mía, o vendiendo su contenido pieza por pieza. El teléfono de mi escritorio sonó. Era la recepcionista. Señora Restrepo, hay una joven aquí que dice ser Laura Mendoza. Insiste en que necesita hablar con usted urgentemente sobre un asunto familiar. Laura Mendoza. El nombre no me era familiar. Dijo de qué se trata, solo que es sobre Valeria. Antes de continuar, dime en los comentarios cómo te está dejando esta historia y qué decisión tomarías tú. No te vayas, lo que viene te estremecerá. Laura Mendoza resultó ser una mujer de 32 años, con rasgos que eran inquietantemente familiares. Tenía los mismos ojos verdes que Valeria, la misma estructura ósea delicada, pero donde Valeria irradiaba artificio y cálculo, Laura proyectaba algo diferente. Agotamiento, tal vez, o desesperación. Señora Restrepo, comenzó, antes incluso de sentarse en mi oficina. Sé que esto es extraño, y probablemente no debería estar aquí, pero necesito advertirle sobre mi hermana. El mundo se detuvo. ¿Tu hermana? Valeria. Soy su hermana mayor. Bueno, media hermana, técnicamente. Mismo padre, diferentes madres. Laura se dejó caer en la silla, frente a mi escritorio. Y necesita saber la verdad sobre ella antes de que sea demasiado tarde. Le pedí a Carolina que nos trajera café y le indicó a Laura que continuara. Lo que escuché en los siguientes 45 minutos cambió todo lo que creía saber sobre mi nuera. Valeria no venía de una familia humilde del interior. Venía de una familia de clase media en Medellín. Su padre, el padre de ambas, había sido contador, su madre profesora. Habían tenido una vida cómoda, pero Valeria siempre había querido más, mucho más. Desde que éramos niñas, era obsesiva con el estatus, explicó Laura, con las manos temblando ligeramente alrededor de su taza de café. No le importaba cómo conseguía las cosas, solo las conseguirlas. A los 16 años, sedujo al novio de nuestra prima, que era 20 años mayor y tenía dinero. Cuando lo dejó limpio, pasó al siguiente. ¿Qué quieres decir con «lo dejó limpio»? Laura suspiró. Valeria tiene un patrón. Identifica a hombres con recursos, se hace indispensable, los manipula emocionalmente, y luego, cuando consigue lo que quiere, dinero, propiedad, contactos, desaparece, o pasa al siguiente nivel. ¿Cuántas veces ha hecho esto? Que yo sepa, Marcos es el cuarto. Antes de él hubo un empresario en Cali. Ella tenía 23 años. Se casaron, ella lo convenció de poner propiedades a su nombre, por amor, y cuando se divorciaron 6 meses después, él quedó arruinado. Literalmente tuvo que volver a vivir con sus padres a los 40 años. Sentí náuseas. ¿Y Marcos sabe esto? No lo creo. Valeria es experta en reinventarse. Cada vez que se muda a una nueva ciudad, es una nueva persona con una nueva historia. Estoy segura de que le contó a Marcos alguna versión tragicómica de «pobre niña del interior», que lo hizo sentir protector. «¿Por qué estás aquí?», pregunté. «¿Por qué ahora?». Laura me miró directamente a los ojos.
porque estoy cansada de ver a mi hermana destruir vidas, y porque, vaciló, porque el bebé que dice que está esperando probablemente ni siquiera es de Marcos. El café en mi estómago se convirtió en ácido. ¿Qué? Valeria estaba saliendo con otro hombre hace 4 meses, un médico casado. Lo sé porque me pidió que mintiera por ella si Marcos hacía preguntas. Terminó con el médico justo antes de descubrir que estaba embarazada. La cronología es sospechosa. ¿Tienes pruebas? Mensajes de texto, correos electrónicos, fotos. Laura sacó su teléfono. Estaba esperando el momento correcto para usarlas. Cuando escuché que estaban tratando de quitarte la casa, supe que era ahora. Valeria ha ido demasiado lejos esta vez. Pasamos la siguiente hora revisando evidencia. Era abrumadora. Conversaciones donde Valeria se burlaba de Marcos con el médico, fotos de ellos en hoteles, mensajes planificando cómo asegurar el futuro, manipulando el testamento de la vieja rica, yo. Para cuando Laura se fue, dejando copias de todo en una memoria USB, yo ya no era la misma mujer que había comenzado ese día. Algo frío y duro se había cristalizado en mi pecho. No era solo rabia, aunque había mucha. Era determinación. Era el instinto empresarial que me había permitido sobrevivir en un mercado despiadado durante décadas. Valeria quería jugar sucio. Bien, podíamos jugar sucio. Llamé a Ernesto de nuevo. Acelera esa investigación y necesito algo más, un detective privado, el mejor. ¿Para qué? Para seguir a Valeria, para documentar todo lo que hace, todo lo que dice, todas las personas con las que se reúne, y para obtener evidencia para una prueba de paternidad. Ernesto silbó suavemente. Esto se está poniendo serio. Ya estaba serio. Ahora simplemente estoy jugando para ganar. Esa noche de vuelta en casa me senté en el estudio de Roberto. Era la única habitación que había dejado exactamente como estaba cuando murió. Sus libros en los estantes, su escritorio con la pluma que usaba para firmar documentos importantes, su silla de cuero gastado. Venía aquí cuando necesitaba sentirlo cerca, cuando necesitaba su consejo silencioso. No sé si aprobarías esto, le dije al aire vacío. Siempre fuiste más bondadoso que yo, más dispuesto a perdonar. Pero Roberto, ¿qué se supone que haga? ¿Dejar que me despojen? ¿Dejar que destruyan todo por lo que trabajamos? No hubo respuesta, por supuesto, pero en el silencio encontré mi propia resolución. Roberto me había amado por mi fuerza, no a pesar de ella. Me había apoyado cuando decidí expandir el negocio, cuando tomé riesgos que otros consideraban temerarios. Él hubiera entendido que esto no era crueldad, era supervivencia. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Dudé. Luego contesté. ¿Marta Restrepo? Una voz masculina, formal. Sí, mi nombre es Carlos Andrade. Soy el detective que Ernesto Salazar contrató. Necesito reunirme con usted lo antes posible. He encontrado algo que debería ver de inmediato. ¿Qué encontraste? Prefiero mostrárselo en persona. ¿Puede reunirse conmigo en 1 hora? Nos encontramos en un café discreto en el centro. Carlos era un hombre de unos 50 años, ex policía según Ernesto, con cara de haber visto demasiado de la naturaleza humana. Puso un sobremanila sobre la mesa entre nosotros. Señora Restrepo, su nuera no es quien dice ser. Para empezar, Valeria Mendoza no es su nombre real. Es Valeria Sandoval. Cambió su apellido hace 5 años, probablemente para distanciarse de un historial que incluye 2 arrestos por fraude, cargos que fueron retirados, pero aún así, y una demanda civil por extorsión que se resolvió fuera de la corte. Abrí el sobre. Había documentos, fotos, registros. Era como mirar un archivo criminal. Esta mujer, esta extraña, había estado viviendo bajo mi techo, comiendo en mi mesa, llamándome mamá, con esa sonrisa falsa. Hay más, continuó Carlos. Su hermana Laura tenía razón sobre el médico, doctor Germán Ruiz, casado, 2 hijos. La relación terminó hace exactamente 4 meses y hizo una pausa significativa. Valeria no está embarazada. El mundo se inclinó. ¿Qué? Ha estado usando ropa holgada, diciendo que está de 3 meses. Pero el detective que la siguió ayer la vio entrando a un gimnasio. Cambió ropa en el vestidor. No hay embarazo. Es plana como una tabla. Un embarazo falso. Todo era una mentira. El gancho emocional, la razón urgente para necesitar la casa, la manipulación de Marcos con la promesa de paternidad.
Todo. ¿Marcos lo sabe?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No lo creo. Ella le está mostrando algo. Ultrasonidos falsos, probablemente comprados en línea. Son sorprendentemente fáciles de conseguir. Y él le cree porque, ¿por qué no creería? Es su esposa. Mi pobre hijo. Mi estúpido, ingenuo, manipulado hijo. Por un momento, la rabia hacia él se transformó en algo más complejo. Pena, protección, el instinto maternal que nunca muere sin importar cuán adultos se vuelvan nuestros hijos. ¿Qué sugieres que haga con esta información?, pregunté a Carlos. Depende de lo que quiera lograr. Si quiere destruirla, esto es suficiente. Si quiere recuperar a su hijo, necesitará estrategia. Los hombres manipulados así no reaccionan bien a que les muestren que son víctimas. Se ponen defensivos. Necesita que él descubra la verdad por sí mismo, o al menos que sienta que la está descubriendo. Tenía razón. Si yo llegaba con Marcos y le arrojaba todo esto en la cara, él lo vería como un ataque a su esposa, a su matrimonio, a su juicio. Se pondría del lado de Valeria por puro orgullo. Necesitaba ser más sutil. «Dame 24 horas», dije. «Voy a crear una situación donde la verdad salga a la luz, naturalmente». Carlos asintió, respeto brillando en sus ojos. «Señora Restrepo, he trabajado con muchos clientes a lo largo de los años. Usted es la primera que tiene las agallas para hacer lo que sea necesario. El plan que elaboré esa noche era complejo. Requería timing perfecto y dependía de la codicia de Valeria siendo mayor que su cautela. Apostaba que así sería. Las personas como ella, las que habían salido impunes tanto tiempo, eventualmente se volvían descuidadas. Confiaban demasiado en su capacidad de manipular. Primero, llamé a Laura. «Necesito tu ayuda», le dije. «Y va a requerir que actúes de una manera que puede ser incómoda». «Lo que sea», respondió sin dudar. Valeria arruinó mi relación con mi padre antes de que muriera. La odiaba porque yo traté de advertirle sobre ella. Quiero verla pagar. Le expliqué mi plan. Laura haría una videollamada con Valeria, supuestamente para reconciliarse, para disculparse por haber sido dura con ella en el pasado. Durante esa conversación mencionaría casualmente que un tío rico había muerto y Laura estaba a punto de heredar una considerable suma de dinero. Pero había un problema. El tío había especificado en su testamento que el dinero debía dividirse entre todas las mujeres de la familia, incluida Valeria. Pero para reclamarla, Valeria necesitaría proporcionar documentación que probara su identidad y estado civil. Cuando pida detalles, le diré que el abogado del tío necesita copias de su acta de matrimonio, su identificación real y prueba de residencia, explicó Laura, entendiendo inmediatamente. Si es tan codiciosa como creo, no podrá resistirse. Y cuando proporcione los documentos, estaremos listos para demostrar que es quien ha estado mintiendo. ¿Y si no muerde el anzuelo? Morderá. Valeria nunca ha dejado pasar una oportunidad de dinero gratis. Es su debilidad fundamental. La conversación entre las hermanas ocurrió 2 días después. Yo estaba en un cuarto adyacente, escuchando a través de auriculares, mientras Laura actuaba magistralmente. Vi la codicia iluminar los ojos de Valeria, incluso a través de la pantalla. «¿Cuánto?», preguntó Valeria, olvidando fingir duelo por el tío que supuestamente acababa de morir. 2 millones, dijo Laura sin pestañear. Divididos entre 5 mujeres, serían 400.000 para ti. 400.000. Vi los engranajes girando en la mente de Valeria. Eso era más que suficiente para empezar una nueva vida, con o sin Marcos. «¿Qué necesito hacer?», preguntó Valeria, con urgencia reemplazando cualquier pretensión de cautela. Laura le dio las instrucciones. Valeria prometió enviar los documentos ese mismo día. Cuando la videollamada terminó, Laura me miró y sonrió grimly. Picó el anzuelo. Los documentos llegaron por email esa noche. Valeria, en su prisa, había sido descuidada. Envió copias de su identificación real, Valeria Sandoval, no Mendoza, su acta de matrimonio con Marcos, donde había usado el nombre Mendoza, lo que técnicamente hacía el matrimonio inválido, y extractos bancarios que mostraban transferencias sospechosas de las cuentas conjuntas que compartía con Marcos. Carlos lo revisó todo con ojo experto. «Esto es oro», dijo. «Fraude en documentos de matrimonio, transferencias no autorizadas, uso de identidad falsa.
Hay suficiente aquí para presentar cargos criminales si quiere ir por ese camino. Pero yo no quería simplemente destruir a Valeria. Quería que Marcos viera la verdad. Quería que mi hijo despertara de esta pesadilla con los ojos abiertos. Así que diseñé un escenario diferente. Invité a Marcos a almorzar. Solo nosotros dos, le dije. Sin Valeria, sin tensiones. Madre e hijo intentando reconstruir puentes. Él aceptó, probablemente pensando que finalmente me había rendido, que estaba lista para capitular. Nos encontramos en un restaurante elegante en el centro, neutral, público. Marcos llegó 5 minutos tarde, luciendo cansado. Noté nuevas líneas alrededor de sus ojos, una tensión en sus hombros que no recordaba. Gracias por venir, dije, genuina. A pesar de todo, este era mi hijo. Lo amaba. Eso nunca cambiaría. Mamá, comenzó, si esto es para intentar convencerme de nuevo sobre Valeria, no lo es, lo interrumpí. Es para decirte que lo siento. Él parpadeó, claramente desconcertado. ¿Perdón? Lo siento, repetí, forzando las palabras aunque saboreaban a ceniza. He estado tan concentrada en proteger mis derechos que no me detuve a considerar tu perspectiva. Vas a ser padre, necesitas espacio, y yo he sido egoísta. Vi la cautela en sus ojos, pero también algo más, alivio. Quería creer esto. Quería que las cosas volvieran a ser fáciles entre nosotros. No eras egoísta, dijo suavizándose. Bueno, tal vez un poco, pero entiendo por qué. La casa es importante para ti. Era importante, dije, pero tú eres más importante. La familia es más importante. Y si ustedes necesitan la casa, entonces encontraremos una solución que funcione para todos. Marcos se veía genuinamente conmovido. ¿De verdad? De verdad. De hecho, estuve pensando, ¿qué te parece si pongo la casa completamente a tu nombre? Como regalo anticipado de herencia. Así, Valeria se sentirá más segura, más establecida. Y yo puedo comprar algo más pequeño, más manejable para una mujer de mi edad. Era el sacrificio final, el regalo supremo. Y vi la culpa cruzar el rostro de Marcos, la comprensión de cuánto estaba ofreciendo, cuánto estaba cediendo. Mamá, no tienes que... Quiero hacerlo, insistí. Pero necesito que hagas algo por mí primero, solo una cosa pequeña. ¿Qué? Necesito que Valeria y tú vean a mi abogado conmigo, para hacer todo legalmente correcto. Papeles, transferencias, documentación adecuada. No puede ser solo un acuerdo verbal. Debe ser legal. Marcos asintió, entusiasmado ahora. Por supuesto, cuando quieras. Mañana, a las 3, en el bufete de Ernesto Salazar. Mañana está perfecto. Nos despedimos con un abrazo, el primero en semanas. Y mientras lo sostenía, mi hijo alto e ingenuo, sentí simultáneamente amor abrumador y tristeza devastadora, porque sabía que en 24 horas su mundo se desmoronaría, y aunque era necesario, aunque tenía que pasar, todavía dolía ser el instrumento de esa destrucción. La tarde siguiente, a las 3 en punto, Marcos y Valeria llegaron al bufete de Ernesto Salazar. Yo ya estaba allí, sentada en la elegante sala de conferencias con vista a la ciudad. Ernesto estaba a mi lado, profesional e impenetrable, y en una esquina, pretendiendo revisar documentos, estaba Carlos, el detective. Valeria entró con confianza, casi triunfal. Llevaba un vestido de maternidad caro, su mano constantemente acariciando el vientre que ahora sabía que estaba vacío. La actuación era perfecta. Si no hubiera sabido la verdad, incluso yo habría sido engañada. Marta, dijo, con una sonrisa que supongo pretendía ser cálida, pero que a mí me parecía de reptil. Esto es muy generoso de tu parte. Marcos y yo lo apreciamos mucho. Familia es familia, respondí simplemente. Por favor, siéntense. Ernesto comenzó con su rutina habitual, explicando los procedimientos legales, la documentación necesaria, los pasos para transferir propiedad. Valeria asentía, claramente aburrida por el tecnicismo legal, ansiosa de llegar a la parte donde firmaba papeles y obtenía lo que quería. Ahora, dijo Ernesto, mirando a Valeria directamente, antes de proceder, necesito verificar la identidad de todas las partes involucradas. Es procedimiento estándar. Señora Sandoval,
¿Puede proporcionarme su identificación? El silencio que siguió fue eléctrico. Vi a Valeria palidecer levemente, sus ojos volando hacia Marcos, luego de vuelta a Ernesto. «Es Mendoza», corrigió con voz tensa. «Valeria Mendoza». «Ah», dijo Ernesto, consultando deliberadamente un documento frente a él. «Qué curioso, porque los registros que tengo aquí muestran que su nombre legal es Valeria Sandoval. ¿Ha habido un cambio legal de nombre que no esté registrado?» Marcos se inclinó hacia adelante. «¿De qué está hablando? Por supuesto que su apellido es Mendoza. Así es como nos casamos». Ernesto sacó una carpeta. «Señor Restrepo, lamento informarle que el acta de matrimonio que tienen registrada contiene información fraudulenta. Su esposa usó un nombre falso, lo que técnicamente hace su matrimonio inválido». El color drenó del rostro de Marcos. «Eso es ridículo. Valeria, dile que es ridículo». Valeria se había puesto de pie, su máscara de compostura finalmente resquebrajándose. «Esto es una trampa. Marta, ¿qué es esto?» «Esto es la verdad saliendo a la luz», respondí calmadamente. «Algo que debió pasar hace mucho tiempo». «Marcos, vámonos», ordenó Valeria, agarrando su bolso. «No», dijo Marcos, su voz extrañamente quieta. «Quiero escuchar el resto». Ernesto continuó implacable ahora. «También tenemos evidencia de que usted, señora Sandoval, ha estado haciendo transferencias no autorizadas de las cuentas conjuntas que comparte con el señor Restrepo. Más de 150,000 en los últimos 6 meses. «¡Eso es nuestro dinero!», estalló Valeria. «Como su esposa, tengo derecho». «Excepto que legalmente no es su esposa», señaló Ernesto. «El matrimonio fue registrado bajo un nombre falso, lo que hace todas las transacciones subsecuentes potencialmente fraudulentas». Marcos estaba mirando a Valeria como si nunca la hubiera visto antes. «¿Transferiste 150,000? ¿A dónde?» A nuestra cuenta de ahorros», tartamudeó Valeria. «Para el bebé, para el futuro». «No», dijo Carlos, hablando por primera vez. Se acercó y puso otra carpeta sobre la mesa. Lo transfirió a una cuenta a su nombre solamente, una cuenta que el señor Restrepo desconocía. «Y no hay bebé, señor Restrepo. Su esposa no está embarazada». El mundo se detuvo. Marcos se quedó completamente inmóvil, procesando las palabras, negándose a aceptarlas inicialmente. Luego miró a Valeria, buscando negación, buscando explicación, y encontró solo pánico en sus ojos. «¿Valeria?» Su voz era apenas un susurro. «¿No estás embarazada?» Es complicado», comenzó ella, pero su voz se quebraba. «Iba a decírtelo. Tuve un aborto espontáneo, pero no quería preocuparte. Entonces seguí fingiendo mientras... ¿Mientras qué?», exigió Marcos, su voz subiendo. «¿Mientras seguías mintiendo? ¿Mientras planeabas qué? ¿Desaparecer con el dinero?» «No, Marcos, lo amo. Todo esto, el dinero, la casa, es por nuestro futuro». «¿Qué futuro?», se puso de pie, tambaleándose levemente. «¿Qué maldito futuro hay con una mujer que ni siquiera me dijo su nombre real?» Carlos sacó más documentos. «Hay más, señor Restrepo. Su esposa tiene un historial. Arrestos por fraude, una demanda por extorsión, un patrón de relaciones donde manipula a hombres con recursos. Usted es, según nuestra investigación, al menos el cuarto». «No». Marcos negó con la cabeza, retrocediendo. «No, esto no puede ser real». «Marcos, por favor». Valeria intentó acercarse, pero él levantó una mano, deteniéndola. «No me toques. No, no sé quién eres. Soy tu esposa». «No, no lo eres». La voz de Marcos rompió el espacio como un trueno. «Legalmente no lo eres, y claramente nunca lo fuiste realmente. Todo fue mentira». Valeria se giró hacia mí, y en su rostro vi algo feo emergiendo. Rabia pura, sin disfrazar. «Tú hiciste esto, vieja amargada y celosa. No podía soportar que Marcos tuviera a alguien más en su vida». «No», dije, manteniéndome calmada aunque mi corazón latía salvajemente. «Tú hiciste esto. Yo solo destapé la verdad. Y si hubiera sido la mujer que decías ser, no habría nada que destapar». Valeria soltó una risa histérica. «¿Y qué ahora? ¿Crees que Marcos va a agradecer que destruyeras su matrimonio? ¿Que lo hayas humillado así?» «No destruí nada», respondí. «No había nada real que destruir. Solo ilusiones. Y sí, duele ahora. Pero es un dolor necesario. Es el dolor de sanar,
Marcos se había derrumbado en una silla, su cabeza entre sus manos. Vi sus hombros temblar. Mi hijo, mi bebé, estaba llorando. Y aunque saber que había hecho lo correcto no hacía que fuera más fácil ver su dolor, Ernesto, con profesionalismo compasivo, dijo: «Señor Restrepo, si desea presentar cargos criminales, puedo conectarlo con las autoridades apropiadas. El fraude de identidad, las transferencias no autorizadas, todo constituye fundamento para acción legal». «Quiero que se vaya», dijo Marcos sin levantar la cabeza. «Simplemente quiero que se vaya y nunca la vuelva a ver». Valeria, viendo que había perdido, que no había forma de salir de esto, finalmente mostró su verdadero rostro. «Bien, me iré. Pero no creas que esto termina aquí. Hay otras formas de hacer que la gente pague». Carlos se puso de pie, su presencia física repentinamente amenazante. «Señora Sandoval, le sugiero que se vaya tranquilamente. Tenemos suficiente evidencia para asegurar que pase tiempo en prisión. Su única salida en este momento es desaparecer y agradecer que no estamos presionando cargos todavía». Valeria nos miró a todos, su bonito rostro contorsionado en furia. Luego agarró su bolso y salió disparada de la oficina, sus tacones resonando agresivamente contra el piso de mármol. La puerta se cerró detrás de ella con un golpe final. En el silencio que siguió a la partida de Valeria, nadie se movió. Marcos seguía con la cabeza entre las manos. Ernesto miraba sus documentos con incomodidad profesional, y Carlos discretamente salió de la habitación, sintiendo que su presencia ya no era necesaria. Me levanté lentamente y me acerqué a mi hijo. Puse mi mano en su hombro, esperando que me rechazara, que me culpara, que me odiara por haber revelado la verdad de manera tan brutal. Pero en cambio, él giró y me abrazó, como no lo había hecho desde que era niño, y sollozó contra mi hombro. «Lo siento, mamá», decía entre lágrimas. «Lo siento mucho. Tenías razón, siempre tuviste razón sobre ella». «Shh», lo consolé, acariciando su cabello como había hecho 1000 veces cuando era pequeño. «No tienes que disculparte. Ella era muy buena en lo que hacía. Nos engañó a todos, al menos al principio». «¿Cómo no lo vi?», preguntó su voz rota. «¿Cómo pude ser tan ciego?» «Porque amabas», dije simplemente. «Y el amor nos hace vulnerables, nos hace querer creer lo mejor de las personas». Nos quedamos así por largo tiempo, madre e hijo, sanando algo que se había roto entre nosotros. Cuando finalmente se separó, sus ojos estaban rojos pero más claros, como si un peso terrible se hubiera levantado. «Las deudas que mencionaste», dije suavemente, «las que te tienen en problemas. ¿De dónde vinieron?» Marcos se limpió la cara con el dorso de su mano. «Valeria, ella decía que necesitábamos invertir en su negocio, una boutique que iba a abrir. Le di 150,000 para capital inicial. Ahora entiendo que nunca hubo boutique. Solo estaba robándome. ¿Y los otros 50,000? Compras, ropa, joyas, viajes. Ella decía que necesitaba verse bien para sus reuniones de negocios. Yo era un idiota». «No eras idiota. Eras un hombre enamorado que confiaba en su pareja. Eso no es estupidez. Eso es ser humano». Ernesto, que había estado dando espacio a este momento, finalmente habló. «Señor Restrepo, legalmente, como el matrimonio era fraudulento, tiene fundamentos para recuperar cualquier dinero que ella obtuvo durante ese periodo. Será proceso largo y probablemente no recuperará todo, pero es posible». Marcos asintió débilmente. «Hacer lo que sea necesario. Y mamá, sobre la casa. Nunca debí presionarte. Nunca debí permitir que Valeria...» «Ya pasó», lo interrumpí. «Lo importante ahora es que reconstruyamos. Tú reconstruyes tu vida, tu confianza, y nosotros reconstruimos nuestra relación. ¿Puedes perdonarme?», preguntó con la voz de un niño pequeño. «Ya te perdoné», dije, y era verdad. La rabia que había sentido hacia él había desaparecido, reemplazada por compasión. Pero más importante, ¿puedes perdonarte a ti mismo? Esa pregunta lo hizo pausar. Vi que no había considerado eso, que su mente todavía estaba atrapada en el shock de la revelación, en el dolor de la traición. Perdonarse a sí mismo sería el trabajo de meses, quizás años. Salimos del bufete de Ernesto 1 hora después. Habíamos hecho arreglos. Marcos presentaría para divorcio anulación inmediatamente. La investigación sobre las finanzas de Valeria continuaría, y por ahora, Marcos se quedaría conmigo.
No en la habitación de servicio como Valeria había planeado, sino en su antigua habitación, la que había sido suya durante toda su infancia y adolescencia. Los siguientes días fueron extraños. Marcos se movía por la casa como fantasma, todavía procesando, todavía intentando entender cómo su realidad se había fragmentado tan completamente. Yo le daba espacio, pero estaba allí cuando me necesitaba, que era frecuentemente. Una noche, una semana después de la confrontación en el bufete, Marcos entró a la sala donde yo estaba leyendo. Se sentó frente a mí, mirándose las manos. «¿Cómo supiste?», preguntó. «¿Cuándo supiste que algo estaba mal con ella?». Pensé en la pregunta. Desde el principio hubo algo. Instinto, tal vez, o experiencia. Cuando construyes un negocio, aprendes a leer a las personas, a ver más allá de lo que muestran en la superficie. Valeria era demasiado perfecta, demasiado calculada, pero quería estar equivocada. Por ti. Quería que fueras feliz. ¿Y papá?, preguntó. ¿Qué hubiera hecho él? Era la pregunta que yo misma me había hecho cientos de veces en los últimos días. Tu padre era mejor persona que yo, más compasivo, pero también era protector. Si hubiera visto lo que Valeria estaba haciendo, lo que te estaba haciendo, hubiera actuado. Diferente a mí, quizás más gentil, pero hubiera actuado. La extraño, dijo Marcos simplemente. A veces pienso que si él estuviera aquí, yo habría sido diferente. Mejor. Tu padre te amaba exactamente como eras, dije. Y yo también. Los errores que cometiste no te definen, Marcos. Lo que haces ahora, cómo te recuperas, eso es lo que te define. Fue entonces cuando Marcos me contó el resto. Los detalles que no había compartido en el bufete, las cosas que lo avergonzaban demasiado admitir en frente de extraños. Valeria lo había estado aislando sistemáticamente de sus amigos, de sus colegas. Criticaba constantemente su trabajo, su apariencia, sus decisiones. Lo hacía sentir inadecuado, como si sin ella no fuera suficiente. Era abuso, puro y simple, solo que disfrazado bajo cariño superficial y preocupación falsa. Me hizo creer que tú eras el problema, confesó, que eras controladora, manipuladora, que la única forma de ser verdaderamente independiente era distanciarme de ti. Y yo le creí. Las personas como Valeria son expertas en eso, dije, en hacer que cuestiones tu propia percepción de la realidad. Se llama gaslighting, y es devastadoramente efectivo. Hablamos hasta tarde esa noche, y por primera vez en años sentí que verdaderamente conocía a mi hijo de nuevo. No la versión editada que Valeria había permitido que yo viera, sino la persona real, vulnerable, herida, pero fundamentalmente buena. Los problemas no terminaron con la partida de Valeria, por supuesto. Carlos, el detective, nos informó que Valeria había dejado la ciudad, pero no antes de vaciar la cuenta secreta. Los 150,000 habían desaparecido. Las autoridades emitieron orden de arresto, pero encontrarla sería difícil. Las personas como Valeria eran expertas en desaparecer, en reinventarse en nuevas ciudades con nuevas víctimas. Laura, la hermana de Valeria, visitó una semana después. Trajo fotos de familia, documentos que ayudarían en el caso legal, y una disculpa profunda. «Debí advertirte antes», dijo con lágrimas en los ojos. «Sabía lo que era capaz de hacer, pero tenía miedo de que no me creyeras, de que me viera como la hermana celosa. No es tu culpa», le aseguré. «Valeria engañó a todos. Ese era su talento». Laura se convirtió en aliada inesperada. Nos ayudó a navegar el sistema legal. Contactó a las víctimas anteriores de Valeria, que resultaron ser más de 4. Había al menos 7 hombres que habían sido estafados de manera similar. Y eventualmente testificó cuando el caso fue a corte. 3 meses después de la confrontación en el bufete de Ernesto, Valeria fue arrestada. La encontraron en Cartagena, ya en proceso de seducir a su siguiente víctima, un empresario turístico viudo. Esta vez, sin embargo, Laura había alertado a la policía. Esta vez no escaparía. El juicio fue rápido. Con la evidencia que teníamos, los documentos fraudulentos, las transferencias bancarias, el testimonio de víctimas anteriores, la condena era inevitable. Valeria recibió 5 años por fraude, robo y uso de identidad falsa. No era suficiente por el daño que había causado, las vidas que había destruido, pero era algo. Marcos no fue al juicio. No podía. Todavía estaba sanando.
trabajando con un terapeuta para procesar el abuso que había sufrido, para reconstruir su sentido de autoestima. Pero cuando le dije el veredicto, vi alivio en su rostro, no alegría. Él no era ese tipo de persona, pero sí cierre. Espero que encuentre ayuda allá adentro, dijo. Espero que pueda cambiar. Esa generosidad de espíritu, esa capacidad de desear el bien, incluso para quien lo había lastimado tan profundamente, me recordó por qué amaba a mi hijo. Roberto hubiera estado orgulloso. La casa, mi querida casa, lentamente volvió a sentirse como hogar. Marcos se quedó durante 6 meses, sanando, reconstruyendo. Luego, cuando estuvo listo, encontró su propio apartamento. Pequeño, modesto, pero suyo. Pagado con su propio dinero, sin deudas, sin compromisos tóxicos. Nuestras cenas semanales se volvieron tradición. Cada domingo, Marcos venía a casa y cocinábamos juntos como no lo habíamos hecho en años. Hablábamos de todo. Su trabajo, que estaba floreciendo ahora que no tenía a Valeria drenando su energía, mi negocio, que estaba considerando vender y retirarme finalmente, y a veces, cuidadosamente, sobre el futuro. ¿Crees que alguna vez confiaré de nuevo?, preguntó una noche, mientras lavábamos platos. Sí, dije sin dudar, porque la alternativa es vivir con miedo, y ese no eres tú. Serás más cauteloso, sí, más consciente de las señales de advertencia, pero volverás a amar, y la próxima vez será real. 1 año después del día en que volví de São Paulo y encontré ese BMW en mi entrada, me senté en el jardín donde solía estar el rosal. Lo había replantado, ese rosal que Valeria había destruido para estacionar su auto. Esta vez elegí rosas rojas, las favoritas de Roberto. Marcos llegó esa tarde con noticias. Había conocido a alguien, una arquitecta de su oficina, alguien que conocía desde hacía años, pero que solo ahora había notado realmente. No había prisa, me aseguró. Estaban tomándolo lento. Pero había algo ahí, algo que se sentía diferente, genuino. ¿La conoceré?, pregunté. Cuando esté listo, dijo. Cuando esté seguro. Y eso era suficiente, porque había aprendido que el amor no es posesión, no es control. Es confiar lo suficiente para soltar, sabiendo que lo que es verdadero volverá. Carolina, mi asistente, se volvió socia del negocio. Era hora. Ella había estado a mi lado durante una década, había demostrado su valía 1000 veces, y yo estaba cansada, lista para pasar a alguien más joven, más enérgica. Trabajaríamos en la transición durante 2 años y luego me retiraría completamente. ¿Qué harás con todo ese tiempo libre?, preguntó Carolina. Viajar, dije. Todos esos lugares que Roberto y yo planeamos visitar pero nunca tuvimos tiempo. Los haré por ambos. Laura se volvió amiga cercana. Nos reuníamos mensualmente para café, compartiendo historias, apoyándonos mutuamente. Ella también estaba sanando de su propia relación complicada con Valeria, de años de ser eclipsada por una hermana más hermosa, pero moralmente corrupta. ¿Alguna vez la perdonarás?, pregunté una vez. Laura pensó largo tiempo. No sé si el perdón es posible con alguien que nunca pidió disculpas, que nunca reconoció el daño, pero puedo dejarla ir. Puedo vivir mi vida sin que ella sea la villana central en mi historia. Eso tendrá que ser suficiente. En el 2º aniversario del día que cambió todo, organicé una pequeña cena. Marcos y su nueva novia, Andrea, que resultó ser exactamente el tipo de mujer íntegra y genuina que Valeria nunca podría ser. Laura, Carolina y su esposo, Ernesto, que se había vuelto no solo mi abogado sino mi amigo, e incluso Carlos, el detective que había destapado la verdad. Alrededor de mi mesa de comedor, la misma mesa donde tantos dramas habían ocurrido, ahora había risas, había curación, había familia, no solo de sangre sino de elección. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en el sillón de Roberto en su estudio. La luna brillaba a través de la ventana, iluminando sus libros, sus cosas, los recuerdos que habíamos compartido. Lo logramos, le dije al silencio. Nuestro hijo está bien, mejor que bien, y yo también lo estoy. No hubo respuesta, pero no necesitaba una. Después de 15 años, había aprendido a llevar a Roberto conmigo sin que su ausencia me destrozara. Era parte de mí ahora, su amor,
su sabiduría, su bondad. Y esos regalos me habían dado la fuerza para luchar por Marcos, para salvar no solo mi hogar, pero mi familia. Valeria había intentado destruirnos. Había usado mentiras y manipulación. Había explotado amor y confianza. Pero al final, no había ganado. Porque la verdad, aunque dolorosa, siempre es más poderosa que la mentira. Y el amor real, el amor de familia que sobrevive pruebas y traiciones, es inquebrantable. Miré alrededor de mi casa, mi santuario que casi pierdo. Cada objeto tenía una historia, cada habitación un recuerdo, pero ahora también tenía nuevas historias, de supervivencia, de lucha, de victoria. No era solo la casa de Marta y Roberto Restrepo ya. Era la casa donde Marta Solís de Restrepo había defendido lo suyo, había rescatado a su hijo, había demostrado que a los 67 años todavía era una fuerza a considerar. Y eso, al final del día, valía más que cualquier propiedad. Me llamo Marta Solís de Restrepo. Tengo 69 años ahora, y esta es la historia que jamás pensé que tendría que contar. Cuando era joven, imaginaba una vida diferente. Crecer vieja con Roberto a mi lado, ver a Marcos feliz con una familia amorosa, disfrutar de nietos en esta casa llena de risas. La vida tenía otros planes. Pero aquí está la verdad que aprendí. No somos definidos por lo que perdemos, sino por cómo respondemos a esa pérdida. Perdí a mi esposo demasiado joven. Casi pierdo a mi hijo a manos de una manipuladora experta. Estuve a punto de perder mi hogar, mi santuario, pero no me rendí. No me convertí en víctima. ¿Hice las cosas perfectamente? No. Hubo momentos de dureza, de venganza quizás, pero también hubo amor, protección feroz, y la determinación de una madre que no iba a permitir que su hijo fuera destruido. Y al final, eso fue lo que importó. Marcos está comprometido ahora. La boda es en primavera, en el jardín de esta casa, bajo el rosal que planté y replanté. Andrea y yo planeamos juntas, y a veces me detengo asombrada por lo fácil que es, cuán natural se siente esta relación comparada con la tensión constante que hubo con Valeria. Valeria saldrá de prisión en 3 años. No sé qué pasará entonces. Espero, sinceramente, que use ese tiempo para cambiar, para reflexionar, para convertirse en alguien diferente. Pero no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad era proteger a mi familia, y eso hice. A todos los que escuchan esta historia, les digo, confíen en sus instintos. Cuando algo se siente mal, probablemente lo está. No permitan que el miedo a parecer paranoides o controladores les impida hacer preguntas difíciles. El amor real sobrevive el escrutinio. Solo las mentiras colapsan bajo el peso de la verdad. Y a las madres, nunca se disculpen por proteger a sus hijos, sin importar cuán adultos sean. El instinto maternal no expira a los 18 años. Solo aprende nuevas formas de manifestarse. Esta casa, mi hogar, ahora está completamente a mi nombre de nuevo. Y cuando llegue el momento, que espero sea dentro de muchos años, pasará a Marcos sin complicaciones, sin ambigüedades, sin vulnerabilidades que otros puedan explotar. Esa es la lección que aprendí. El amor debe ser protegido con sabiduría, no solo con el corazón. Vivo cada día agradecida, por la verdad que salió a la luz, por el hijo que recuperé, por la familia que reconstruimos, y por la fuerza que descubrí en mí misma cuando más la necesitaba. La vida después de 67 no es el final. A veces es donde comienza la batalla más importante, y yo gané la mía. Gracias por acompañarme en esta historia. Si llegaste hasta aquí, significa que este relato te tocó de alguna manera. Me encantaría saber qué pensaste. ¿Te sorprendió el giro? ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Marta? Por favor, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y déjame un like si esta historia te conmovió, te hizo reflexionar o simplemente te mantuvo enganchado hasta el final. Y lo más importante, dime en los comentarios de qué ciudad me estás viendo y cuál fue tu parte favorita de la historia. Leo todos y cada uno de los comentarios y tu opinión significa mucho para mí. ¿Fue la justicia al final? ¿La confrontación en el bufete? ¿O quizás la reconciliación entre madre e hijo? Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto, y que siempre tengas el valor de defender lo que es tuyo.